Manuel Castro Rojas es el primer mártir de la prensa chilena. Era el año 1875 cuando en Iquique, aún bajo administración de autoridades peruanas, decidió denunciar los malos tratos que recibían los chilenos y un fraude fiscal por parte del jefe de policía. El profesor y periodista fue perseguido, detenido y golpeado, muriendo días después en su casa al no recibir atención médica oportuna. Los detalles de su historia los conocemos en el siguiente fallo. Manuel Castro Ramos, profesor y periodista del siglo XIX, fue asesinado por dos policías luego de publicar un artículo donde denunció al comisario de la ciudad en Iquique. Sería la última de muchas denuncias publicadas en su diario La Voz del Pueblo. De esta forma se transformó en el primer mártir de la prensa chilena, hecho ocurrido el 2 de mayo de 1875. En esta cripta del cementerio iquiqueño están sus restos junto a una placa de sus colegas, fechada en 1956. Castro nació el 3 de enero de 1843 y estudió en la Escuela Normal de Preceptores, graduándose en 1859. Si bien cumplió labores docentes en Santiago, Quillota y Copiapó, el periodismo era lo que lo apasionaba de sobremanera. Sus inicios en esta profesión los realizó como columnista de varios periódicos del norte. Durante su paso por Antofagasta, cuando era territorio boliviano, y también cuando se instaló en Iquique, cuando Iquique pertenecía al Perú, ¿cierto? En estos dos lapsos de tiempo, Manuel Castro Ramos se desarrolló en medios de comunicación donde se caracterizó por tener una voz muy fuerte, ¿cierto? Por hacer un pare a los abusos y jamás dudó en denunciarlos. Luego de un breve paso por Antofagasta, en junio de 1874 llegó a Iquique, donde fundó el diario La Voz del Pueblo. Este representaba a la comunidad chilena en aquella ciudad tarapaqueña, que por entonces pertenecía a Perú. Fue un periodo marcado por los constantes abusos de las autoridades contra la población chilena, tenso clima que se acrecentó con las disputas territoriales entre ambos países. Hacer público todos estos acontecimientos para que de esta forma, ¿cierto?, desde el nivel central, ya vemos que siempre ha estado el centralismo, desde el nivel central se pudieran tomar políticas públicas que mejoraran esto, alguna medida, algo, alguna forma en cómo ir en ayuda de los ciudadanos chilenos. El presupuesto de un comisario fue el título de la editorial por la cual perdió la vida. En ella relató la malversación de recursos de la Comisaría Policial Peruana de Iquique, comparando los gastos reales con los ingresos declarados. La noticia no pasó desapercibida, más aún cuando los chilenos residentes recibían altas cargas en sus impuestos y cuotas fuera de norma. El aludido comisario Ricardo Chocano pasó a ser investigado por la justicia peruana y fue ahí donde planificó su represalia. El 2 de mayo de 1875, Manuel Castro Ramos fue detenido por una pareja de policías peruanos compuesta por el teniente José Mariano Valdivia y su acompañante, el inspector Pedro Castro. El comisario de la época mandara a dos personas a detenerlo y luego en la Plaza 21 de Mayo lo obligaron a comer el número del periódico donde estaba escrito justamente este artículo. El periodista fue golpeado y arrastrado hasta la playa donde siguió su tortura. El teniente Valdivia incluso le disparó en el vientre y lo encarceló. La situación llevó a que cientos de chilenos protestaran fuera del consulado exigiendo su liberación. El cónsul David McKeever logró su libertad, aunque ya era tarde. El 24 de mayo de 1875 murió en su casa. Su defensa pidió 12 años de cárcel para el teniente Valdivia en un tribunal de Tacna. Sin embargo, la justicia peruana determinó la libertad de todos los acusados, un delito que no habría quedado impune bajo el actual orden jurídico. Es una garantía constitucional la libertad de opinión y el derecho a informar. Está establecido en el artículo 19, número 12 de la Constitución Política de la República, y esa norma además está protegida por el recurso de protección. Hoy en día lo importante es que los periodistas tienen una protección penal respecto de tanto negativa como positiva, es decir, negativa porque ellos no pueden ser afectados por ciertas acciones o ser amedrentados. Un periodista hoy día no podría ser amedrentado por entregar una información que es de connotación pública, y por otra parte tiene una acción penal directa, es decir, un periodista podría querellarse efectivamente si por ejemplo algún empresario lo presionara o algún político para que no entregara alguna información por medio de su agencia o su medio de comunicación. Resguardo a una libertad que no tuvo Castro Ramos, quien hoy es reconocido como el primer mártir del periodismo chileno.